Descubriendo la certeza en la búsqueda de la verdad. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en el camino de la real esencia de la verdad. Aquí en su programa investigativo Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Este programa es transmitido desde la ciudad de Barranquilla gracias a la señal en línea de Radio Cultural Planeta Conciencia, la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Presentado por Salim Hasir, Juan Manuel Pombo y quien les habla, Neil Barrios. Los viernes a las 7:30 en vivo y los diferidos los martes a partir de las 9 de la noche, hora de Colombia. Estamos compartiendo con ustedes ya hace 8 años investigaciones para contribuir de alguna manera, amigos oyentes, al desarrollo espiritual, mental e intelectual de la humanidad. Gracias por estar conectados. Vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero de mesa de trabajo. Bueno, antes de decirles la temática que vamos a estar tocando hoy. El verbo, principio y raíz de todas las cosas. El verbo, principio y raíz de todas las cosas. Un tema complejo. Sin embargo, vamos, como siempre lo hemos dicho, a arriesgarnos a tocar estas temáticas para entregar dentro de las mismas algunas herramientas que le puedan servir a cada uno de ustedes para complementar lo que ya saben, lo que han investigado, lo que conocen, o de pronto por primera vez comenzamos a reflexionar sobre la temática. Bienvenido, Juan Manuel, a los micrófonos de Descubriendo. Hola, Neil, un saludo para Salim y para todos los queridos oyentes que ya están en sintonía y viéndonos por Facebook Live. Hoy vamos a estar tratando el tema del verbo y bueno, esperamos que esta investigación les sirva a ustedes primero para comprobar y después para la aplicación en cada una de sus vidas. Hola, Salim, bienvenido. Sí, un saludo para Juan, para ti, para los oyentes que ya están allí reportando saludos en el Facebook, en la página de la emisora y por todas las plataformas para compartir con nosotros la temática del verbo que vamos a estar tocando hoy, que vamos a estar profundizando, un tema que es muy interesante. Se ha hablado mucho sobre el verbo, sobre todo en corrientes religiosas, y hoy quisimos profundizar en eso, a ver qué podemos encontrar de interesante en esta investigación. Sean todos bienvenidos. Así es. Bueno, entonces, como les decía, el tema que vamos a tocar es sobre el verbo como principio y raíz de todas las cosas. Tenemos conocimiento del verbo por una mención hecha, una referencia hecha en el Evangelio de Juan. El primer capítulo, el primer versículo, hace referencia al verbo. Voy a leer este versículo, que es el que le da, pues, sustento al tema que vamos a tocar hoy. Es la primera de Juan, no es el Evangelio. Perdón, el Evangelio. El primer capítulo. Primer capítulo, primer versículo. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo nos hace referencia a cómo, pues, en el principio, antes de toda la creación, apareció esa fuerza del verbo y que esa fuerza del verbo se hizo carne y vino entre nosotros como Jesús. De allí se asocia inmediatamente como el Hijo de Dios, el verbo, a Jesús el Cristo, o a Jesucristo, como tradicionalmente se le dice en las corrientes religiosas. Pero para desarrollar el tema, como siempre, le vamos a proponer a ustedes, nuestros oyentes, iniciar haciendo un recorrido de los conocimientos que se tienen al respecto en el mundo, en las diferentes religiones, filosofías, conceptos, investigaciones sobre lo que es el verbo, para después comenzar a desmenuzar esta herramienta utilizando otros documentos históricos que fueron entregados para que supiésemos a ciencia cierta de qué se trata. Sí, bueno, lo primero es buscar el origen de la palabra, el verbo.
Y tenemos que el verbo es un término que viene del griego antiguo, de la palabra logos. De ahí se desprende o se toma o surge esta palabra denominada verbo. Un término y concepto filosófico y teológico, así se le conoce, un principio de razonamiento dinámico que opera en el mundo y que forma un medio de comunicación entre Dios y el hombre. Este es uno de los conceptos que se puede conseguir. Además, se asocia a esta palabra como una clase de palabra con la que se expresan acciones, procesos, estados o existencia que afectan a las personas o las cosas. Tiene variación de tiempo, aspecto, modo, voz, número y persona y funciona como núcleo del predicado. Esta es una definición más asociada a ya las asignaturas, ¿no? Como el español, el lenguaje, que digamos que asocian el verbo con palabras que tengan que ver con acciones, comer, reír, llorar. Todo esto se le llama el verbo, la palabra que en la frase denomina o denota una acción. Entonces, por un lado, se le asocia en la primera definición a un concepto filosófico o teológico que tiene referencia a una relación entre Dios y el hombre. Y por otro lado, ya en las ciencias se le conoce como aquella palabra que denota una acción en el lenguaje. Ok. Así es, bueno, en la cultura y filosofía griega, el verbo o logos, la palabra griega traducida como verbo palabra, se refería al puente entre el universo trascendente y el material. Juan usó este concepto de logos o verbo, palabra, como una referencia divina para presentar a Jesús como un ser divino. Eso se cree desde la corriente filosófica de la filosofía griega. La opinión de que Jesús divino como el verbo se explica de muchas maneras. En Juan 1, en el primer versículo, Jesús es llamado Dios con la frase y el verbo era Dios, ¿no? Siempre se tiene la percepción, amigos oyentes, de cuando hablamos del verbo en lo religioso, en el mundo religioso, estamos hablando necesariamente de Jesús como un enviado de Dios, ¿no? Dios encarnado en el planeta Tierra como verbo en Jesús. Sí, hay otras citas que me gustaría tocar del Nuevo Testamento para complementar el primer capítulo de Juan, ¿no? Y que nos dé un poco más de elementos para empezar a comprender lo que significa el verbo. Nuevamente Juan, ya no en el Evangelio, sino en las cartas, en la primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. En la misma carta de Juan, en la primera, en el capítulo 7, versículo 7, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y en el Apocalipsis 19, 13, se hace referencia como el que estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. El término verbo aparece solamente en el documento bíblico en estas tres citas que mencioné y en el relato de Juan 1. Capítulo 1. Exacto, de Juan. Es decir, repitamos, lo vamos a encontrar solo en Juan 1, que fue el primer versículo que les entregamos, también en primera de Juan 1:1, en primera de Juan 5:7 y en Apocalipsis 19:13. Son los cuatro versículos, solo los cuatro versículos en el Nuevo Testamento donde aparece la palabra verbo, el término verbo. Ahora, en el Antiguo Testamento, de ninguna manera. No aparece. Sí. No aparece porque digamos, quien le da entrada a esa fuerza o ese término es el primer capítulo del Evangelio de Juan, donde lo asocia a Jesús y se ha asociado tradicionalmente a Jesús. Y luego ya estas citas son posteriores a esa. Estas cuatro citas son las que tenemos que tener a la mano para comenzar a estudiar bíblicamente lo que es el verbo. Sin embargo, hay otras fuentes a través de la historia, en boca de mensajeros de la divinidad, que comenzaron o también transmitieron el saber del verbo. Sí, una de las cosas que nos dan a comprender las citas del documento bíblico es que el verbo se asocia al principio, al origen. Desde la primera de Juan, pero también en las cartas, cuando él menciona de que lo que era desde el principio, en la primera de Juan 1:1. Y también en la primera de Juan 5:7, cuando habla porque estos tres son los que dan testimonio en el cielo,
El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. O sea, se nos asocia este término con el principio y con las fuerzas creadoras, vamos a llamarlo Bueno, así. en Juan 1, en primera de Juan 1:1 se entiende que habla del principio, ¿no? El principio verbo de vida, lo manifiesta en este versículo de esta manera. Sin embargo, cuando tomamos primera de Juan 5:7, desde las tres fuerzas primigenias, que serían el Padre, el Espíritu Santo o bárbelo, según la definición del libro secreto de Juan, y el vástago le llama aquí verbo. El verbo, sí. El verbo. Esto en la primera de Juan. Entendiendo indiscutiblemente que se asocia directamente a Jesús como vástago, como el Hijo, al verbo. Sí. Bien, entonces, en una es como el principio del todo, en otra se atribuye a Jesús, Cristo, como es determinado aquí en el planeta Tierra, y por supuesto en la última, que es Apocalipsis 19:13, habla también del poder de la segunda venida, ¿no? Claro. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Sí, ese en Apocalipsis 19:13 viene relatando el capítulo que fue el caballero que estaba en el caballo blanco. Viene montado en el caballo blanco, relata las condiciones y a lo último le dice que el verbo, que es el verbo de Dios, asemejando la condición que trae ese caballo blanco Claro. en el Recordando desatar de todo el que, Apocalipsis. que en Apocalipsis, cuando se habla de estos jinetes, son 4 jinetes, ¿no? Ajá. Uno de color negro, uno de color amarillo rojo. y un otro color rojo. Y hay uno de color blanco que es el que entra venciendo y para vencer, ¿no? Que trae la esperanza. Que trae la esperanza o el poder, simbólicamente hablando, del poder de la segunda venida, que aquí en este versículo se llama el verbo de Dios, El que sería verbo. la vida, ¿no? Si lo llevamos a primera de Juan 1:1. Sí. El principio preexistente de vida para esta humanidad. Bien, entonces, esto lo estamos tocando, recuerden, desde el punto de vista investigativo. Queremos alejarle, por supuesto, la investigación de la visión religiosa. Es una de nuestras retos, ¿no? De los retos de descubriendo, porque son términos que sin duda alguna se sujetan o se han relacionado con las religiones. Ahora bien, para hacer esto, para que podamos ampliar esta visión, ¿qué otros documentos, Salim, podemos encontrar que nos pueden estar hablando del verbo? Sí, en la investigación nos encontramos con las enseñanzas de Hermes Trismegisto. Y esto que voy a leer es muy parecido a lo que relata el primer capítulo de Juan. Voy a leerlo y ahora lo analizamos. El gran obrero ha hecho al mundo, no con sus manos, sino con su palabra. Tienes que representártelo como presente y siempre existente, como el autor de todo, el uno y el solo. Él ha creado los seres por su voluntad. Su cuerpo no es tangible ni visible, ni mensurable ni extenso, ni parecido a ningún otro cuerpo. No es el fuego, ni el agua, ni el aire, ni el espíritu, pero todo viene de él. Entonces, aquí hace referencia de que el gran obrero, obviamente refiriéndose al creador o a Dios, en términos más conocidos, dice que no ha hecho al mundo no con sus manos, sino con su palabra. Y aquí está haciendo referencia en la traducción al verbo, que se ha asociado pues con la palabra. Sí, sí. Pero me llama la atención porque en la primera de Juan dice que todo por él, es decir, por el verbo, fue hecho. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Acá Y dice, aquí- el gran obrero ha hecho al mundo no con sus manos, sino con su palabra, Exacto. que vendría siendo por asociación al verbo. el verbo. Entonces dice que él ha creado los seres por su voluntad. Y dice más abajo que todo viene de él. O sea, una referencia de que del verbo se desprendió todo y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, como dice la primera de Juan. Y aquí se asocia una vez más el término, el término verbo al principio, al origen, del cual se desprendieron todas las cosas, como relata aquí los 4 elementos, pues todo el mundo, como dice aquí el universo, en el relato de Hermes Trismegisto. Es una referencia no bíblica, recordemos que ya esto no está en el documento bíblico. Hermes fue un mensajero que vivió por allá en la Gran Arabia y que, bueno, es muy antiguo, más antiguo que incluso los apóstoles. Claro, por supuesto. Y que es un conocimiento que se trasladó desde esa época y que, bueno, ya es muy fácil conseguirlo. Pero si hacemos los enlaces... Sí, coincide esta referencia en que hubo una mano, simbólicamente hablando, una mano
bajo la cual y bajo la tutoría de una esencia o palabra que es el verbo, ¿no? Se parece mucho a Juan 1, Sí, tiene mucho parecido. al Evangelio de Juan en el capítulo 1. Estas referencias nos hacen entender a nosotros un poco más y complementar. Bien, entonces estos poderes preexistentes, amigos oyentes, les conocemos como el verbo, pero hay una cosa que a mí me llama poderosamente la atención y sé que también a los oyentes, y es que el verbo religiosamente se relaciona simplemente a la palabra de Dios, y la palabra de Dios en ese contexto se relaciona es a las escrituras. Así, al documento bíblico. Al documento bíblico, es decir, y exclusivamente el documento bíblico. Esto para la visión occidental, que está determinada, por supuesto, por la injerencia del cristianismo, catolicismo de hace 1700 años atrás. Entonces, verbo Jesús, verbo Dios, verbo palabra, verbo la palabra o Biblia. el documento bíblico. Sí. Esa es como, a eso se reduce bíblicamente lo que es el verbo. Claro, y lo que queremos aquí Religiosamente, es, teniendo en cuenta pues lo que está escrito, porque pues ellos se basan en lo literal que está escrito, pues la primera Juan dice que el verbo encarnó en un hombre que habitó entre nosotros, llamado Jesús de Nazaret, y se ha asociado al verbo, como lo mencionaba en una definición, como aquella palabra que denota una acción. Entonces todo eso se conjuga y bueno, se reduce a que es la palabra de Dios escrita en la Biblia. Claro. Ese sería el verbo. Bien, antes de eso quisiera comentarle a los oyentes algo, ¿no? Y es que Arlington Roa estuvo escribiéndonos que estaba esperando pues la transmisión a través de YouTube. Y bueno, y le comentamos que hemos decidido aquí en la mesa de trabajo, ya que hemos entrado a una nueva dimensión en Descubriendo Televisión, que haremos los programas televisados cada 15 días y los programas radiales transmitidos por Facebook Live también cada 15 días, intercalados. Es decir, que el viernes anterior estuvimos con el programa televisado a través de YouTube de Jesús el Cristo, su misterio revelado. Hoy, después, 7 días después, estamos con este programa a través de los estudios de la emisora, con Facebook Live, a través de lo que veníamos haciendo tradicionalmente. Quiere decir que el próximo viernes estaremos nuevamente en un programa televisado. Esto mientras cogemos pues el ritmo de la televisión, ¿no? Demanda un poco más de preparación, de material, ya no solamente como hacemos en radio, sino audiovisual. ¿Sí? Porque queríamos comenzar todos los viernes, pero nos dimos cuenta en la acción que era muy apresurado. Entonces, cada 15 días está bien para coger el ritmo. Muy seguramente ya más adelante nos estableceremos definitivamente todos los viernes. Bien, entonces por eso estamos hoy aquí y transmitiendo por Facebook Live. Igual tenemos la cámara de transmisión de video streaming allí conectada para que ustedes puedan estar allí al tanto. Ahora le hacemos el espacio, amigos oyentes, para que ustedes compartan sus opiniones y sus conceptos a través del chat de la emisora, el WhatsApp 304-361-5881 y también a través del chat que dispone el Facebook Live. Bueno, muchachos, entonces, ya teniendo esta visión que se nos ha entregado religiosamente o lo que se ha explicado de esto, vamos a profundizarla de acuerdo a la investigación que hemos hecho. Cuando entendemos que ese poder de la preexistencia del todo, conocido como verbo, además de ser Dios, además de ser, es la vida y la luz de los hombres. Por supuesto que contiene poderes de creación, esos poderes preexistentes para que toda la esencia de vida se manifieste en los universos. Vamos a salir simplemente del concepto o de la idea de que el verbo es lo que está escrito en la Biblia, nada más, ¿no? Además, porque tenemos que considerar que la Biblia no es el libro sagrado que nos dijeron, recordando que en el documento bíblico se mezclaron dos tradiciones, es decir, un Dios falso, que está narrado en gran parte de los documentos del Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento, incluso también algunos mensajeros en el Antiguo Testamento hablaron del Dios verdadero, del Padre eterno de las luces. Así que no es el libro sagrado simplemente así como nos lo dijeron. Por lo tanto, creer que simplemente el verbo es la palabra, entonces el verbo es lo que está escrito en la Biblia, es resumir de una forma drástica y dramática lo que es realmente una esencia creadora como el mismo verbo. Bueno, para entrar a esa nueva dimensión o a la dimensión real que nosotros hemos interpretado que podría tener el verbo, vamos a utilizar otro recurso que lo hemos utilizado siempre aquí en Descubriendo, es el libro secreto de Juan,
que también nos ayuda a comprender desde ese principio original qué es el verbo como fuerza. Entonces, recordemos que el libro secreto de Juan en sus primeros capítulos nos habla de las tres primeras fuerzas gestoras del todo. Se les conoce como el Padre, Bárbelo o el Santo Espíritu, o el Vástago o el Hijo, como resultado de la unión de las dos primeras fuerzas. En ese documento nos dice, ya en los versículos, capítulo 4, ahí lo pueden buscar en el capítulo 4, el libro secreto de Juan, la mente deseaba crear algo mediante el verbo. Esto que voy a leer son las referencias del término en el libro secreto de Juan, no aparece más, sino en este fragmento. La mente deseaba crear algo mediante el verbo, del espíritu invisible. Su voluntad se hizo realidad y apareció con la mente, mientras la luz la glorificaba. El verbo siguió a la voluntad, pues Cristo, el Dios producido por sí mismo, lo creó todo mediante el verbo. Entonces aquí nos relata... Este es el libro secreto de Juan, El libro esta es secreto de otra Juan. referencia. Entonces, vamos repitiendo, tenemos el documento bíblico en 4 versículos. Sí. Tenemos Hermes Trismegisto, Trismegisto, una sí. de sus enseñanzas habla de la palabra del verbo. Y ahora estamos sacando, amigos oyentes, el libro secreto de Juan, de donde se menciona en el mismo verbo. Y ahí es una referencia muy clara diciendo, todo se hizo mediante el verbo. Sí. Que es lo mismo que dice Juan en el primer capítulo, todo por él fue hecho, y lo mismo que enseña Hermes. Entonces aquí tenemos una línea de conocimientos que nos están entregando el mismo principio del verbo. Y Ahora, esto es importante y quiero aprovechar lo que estás haciendo, diciendo, para entender que estos documentos no podemos desecharlos porque simplemente sean apócrifos y no bíblicos. Porque cuando hacemos los comparativos se enlazan, se complementan con los documentos aceptados. Y esta congruencia que puede haber en algunos versículos nos ayuda a entender que aquí, en el documento bíblico, hay conocimientos reales, lo mismo que en el libro secreto de Juan. Porque se cree eso, erróneamente se cree eso, y de esta manera, como lo estamos haciendo, se entiende que es mucho más de lo que nos pudieron haber hecho creer. Otro punto interesante de lo que acabo de mencionar del libro secreto de Juan, y es que el verbo está asociado con el Cristo, ¿no? O el Dios producido por sí mismo, que es la referencia que también se hace en Juan y en Apocalipsis como el verbo de Dios. Entonces, aquí nos habla algo interesante, y es que cuando el libro secreto de Juan nos habla de las tres primeras fuerzas, antes del todo, antes de galaxias, mundos y planetas, surgió un mecanismo, vamos a llamarle así, una ley por la cual o mediante la cual se crearía el todo. Aquí se le conoce como el verbo. El verbo es la herramienta, la fuerza que utilizó el Cristo, primero el vástago, para crear todo. Y el libro secreto de Juan relata las humanidades que surgieron después. Entonces, tú hablabas algo, ¿no? El verbo como fuerza preexistente tiene unos poderes, unos ingredientes, unas condiciones para que la vida sea. Entonces, si usted, estimado oyente, contempla la vida que tiene a su alrededor, la naturaleza, si contempla el sol, entenderá, y esto pues científicamente es comprobable, que todas las criaturas vivientes, todas las fuerzas vivas tienen vibración, tienen energía, están compuestas de partículas. Entonces, cuando hablamos del verbo, es todo aquello que está animado, que tiene vida. Por lo tanto, cuando Juan dice que todo por él fue hecho, toda la vida surgió del verbo, quiere decir que no existe nada en la creación que no contenga el verbo. Bien, si intentamos dar explicación de lo que es el verbo desde el punto de vista científico, entonces tendríamos que asemejar el verbo como la energía que sustenta el todo, por el cual el todo existe, ¿verdad? Y cuando hablamos de la energía, entonces estamos hablando de partículas que presentan algún tipo de vibración o frecuencia. Y ese movimiento, porque la vibración que genera o se genera en frecuencia, denota un movimiento, como el movimiento que es necesario para que la creación se expanda, ¿no? Entonces, son como poderes que el verbo contiene para que se manifieste toda creación de vida en los universos.
Por supuesto, este verbo desde el principio nos hace entender que uno de sus poderes, por supuesto, será la eternidad dentro del infinito, ¿verdad? Porque no es agotable, Claro. no tiene un fin, sino que es una energía que se manifiesta a través de una vibración, de una frecuencia, con partículas que se expanden en un movimiento infinito, lleno de eternidad, para gestar la vida en sus diferentes dimensiones. Si hablamos, por ejemplo, el verbo dentro de nosotros, por supuesto, hay una energía, ¿verdad? Hay una frecuencia de resonancia interior que los científicos le han llamado esto resonancia Schumann. ¿Sí? Estas energías, estas vibraciones, estas partículas son los poderes del verbo en manifestación de la vida. Por lo tanto, a cualquier dimensión que nos vayamos del infinito, es decir, en toda la eternidad, vamos a encontrar la misma ecuación, la misma fórmula, Los mismos componentes los de la mismos vida. componentes de la vida, por supuesto, guardando las dimensiones en las que nos movamos. Nosotros conocemos pues la vibración o la frecuencia y el movimiento a través de la tercera dimensión, que es nuestra dimensión en la que nos movemos, en la que estamos. Sin embargo, en el universo es un universo multidimensional, infinito. Por lo tanto, allí, en esas dimensiones también se manifiesta todos estos poderes del verbo. Sí, el verbo vendría siendo como esa consolidación de la vida en todas sus manifestaciones. Y para eso, pues ustedes han relatado muy bien cada una de esas condiciones, también ajustando que hay arquetipos que nos van a dar, arquetipos universales que nos van a dar una noción de la consolidación del verbo. Por ejemplo, la espiral es una de esas condiciones para que la vida sea. Que es el movimiento constante y permanente que denotamos en los universos. Exactamente, las galaxias tienen forma de espiral, la semilla cuando va a nacer también tiene forma de espiral, algunas plantas tienen forma de espiral. Ese es el movimiento. Y ese es el movimiento que se típico necesita, del verbo. exacto, que se necesita para crear la vida, que vendría siendo ese mismo verbo, ¿no? En una de las dimensiones. Claro, entonces esa vibración y movimiento y frecuencia determina también la existencia de colores, ¿no? La manifestación de colores del arco iris. El multicolor en el universo es evidente en la naturaleza. Y cada partícula, cada criatura que denota o refleja un color, está reflejando su vibración. Entonces, obviamente el azul, los verdes, los amarillos, los naranjas tienen una vibración y eso es lo que diferencia las creaciones. Tú hablabas que el verbo se manifiesta en dimensiones. Una de las dimensiones en que se manifiesta es en la tonalidad, el color que refleja. Las estrellas, no todas son blancas o amarillas. Las estrellas emanan luces de distintos tonos. El universo no es negro, como alguna vez lo hablábamos aquí en algún programa. El universo es multicolor. Solo que las gamas de luz que emite no todas son visibles para los humanos. Nosotros tenemos una percepción de la luz muy reducida a la escala amplia de la luz, el espectro electromagnético real. Y la física cuántica ha logrado explicar de cierta manera ese tipo de frecuencias con innumerables experimentos, en donde ponen un cristal como un transductor de esa energía, y ese cristal lo que hace es, según la vibración, encapsular la información, y eso se ve con estas bolitas de cristal que aquí se le conocen como bolitas de uñita, pero las canicas. Las canicas. Ajá. Se ven reflejados. Bien, ahí. Entonces, es importante para los oyentes y para nosotros también esta referencia para entender los poderes que contiene el verbo para que la vida sea, ¿verdad? Entonces entendemos como, para que lo entendamos, como para hablar de esto, ¿no? La energía. Recuerden que la energía es la vibración de partículas a una frecuencia determinada generando un movimiento, ¿verdad? Que puede ser espiralado hacia el infinito y la eternidad. Y cada vez que esto ocurre, pues se manifiesta el multicolor, que es la manifestación en tonalidades, frecuencias y vibraciones del mismo verbo, entregando diferentes formas de acuerdo a la dimensión para que la vida sea, ¿no? Esa llama preexistente que siempre es, siempre ha sido, es y será. Ese es lo infinito y lo eterno de la substancia que podemos llamar nosotros como verbo. Sí, yo aquí entiendo también cuando el libro secreto de Juan relata el proceso de las tres fuerzas iniciales.
cuando es ungido el vástago y una vez aparece la mente ya se faculta o se produce a sí mismo como el Cristo, el Dios producido por sí mismo. Entiendo que estas fuerzas, digamos que se tuvo ese pensamiento de creación, ese pensamiento de vida de lo que sería en el futuro. Desde la preexistencia se programó lo que iba a ser en los universos. Yo entiendo que esa programación de lo que iba a ser, de lo que iba a ser gestado, necesitaba unos elementos o unos poderes, unas leyes para poder cristalizarse, como los materiales, vamos a llamarle así, y esos materiales condensados es el verbo que se utilizó, es decir, es de lo que todo está hecho. Es como cuando un arquitecto diseña en los planos una casa y esa casa va a tener un material base, que va a ser el cemento. Entonces se utiliza el cemento y la base de la casa va a ser ese material que la va a sostener. Entonces, por donde usted mire la casa, en cualquier rincón, cualquier columna, va a tener el concreto, el cemento que la va a sostener. Entonces estoy colocando este ejemplo para que se me entienda. Claro. Entonces, por donde usted vaya en el universo, el material, entre comillas, porque no es el término exacto, de lo que está hecho, en los soles, las galaxias, es el verbo. Tú lo explicabas ahora muy bien. Cada criatura tiene vibración, tiene elementos, tiene condiciones que la denotan como ser de la creación. Bien. Entonces ahí está el verbo. Y llena vida. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo realmente se pasa al límite de lo arriesgado. Sí. Porque aventurarnos, tocar, de acuerdo a la percepción que hemos tenido en el recorrido de la investigación y la experiencia en la lectura de ciertos documentos para manifestarlo a ustedes, podríamos quedar cortos en algunas cosas. Sin embargo, aspiramos a que cualquiera de los conocimientos que expresamos aquí puedan tocarles, puedan expresarles. Y esto me acaba de acordar algo cuando hablamos del verbo como la palabra y la manifestación, ¿no? Hace poco hicimos un video donde hablamos del sectarismo y al final del video hablamos de unos mensajeros que han sido anunciados hace mucho tiempo y que tendrían el poder del verbo en sus bocas, ¿sí? El poder del verbo en sus bocas. ¿Cómo se interpreta, para utilizar este último conocimiento que compartimos en este video y profundizarlo en este contexto del programa? Cuando hablamos de tener el poder del verbo en su boca, si hemos hablado del verbo como esa sustancia primigenia de la creación, tratándola de definir de así, de esta manera. O también comparándolo con el mensaje de Jesús y la forma en que él lo transmitió. Por ejemplo, en esas intervenciones que tuvo Jesús hace 2000 años, donde muchas personas se agrupaban para escucharle y con una voz contundente, seguramente no a través de gritos, pero con una voz contundente, llena de verbo, podía tocar los corazones de los hombres de una manera pues indiscutible. Algo que también pudo haber hecho Juan, por ejemplo. Juan el o me iba a referir a Pedro en Pentecostés. Sí, Bueno, el día de Pentecostés cuando hablando convirtió a 5,000, dice. Sí, que habló con denuedo la palabra. Sí, entonces podría decir que sería la utilización de esa fuerza que se manifestaría también en forma de palabra, de discurso, de conocimiento, de enseñanza que toca los corazones de los hombres y los llena de vida. Claro. Ahí también entonces hay sin una dimensión del verbo. Sin ser necesariamente la palabra, sino yo diría el contenido. El contenido. De lo que estás pronunciando. No importa cuál sea la palabra. O sea, los términos utilizados. Sino la fuerza que llevan. Y yo diría la fuerza tampoco asociado a gritos. Exacto. Sí, puede ser suave, puede ser, pero es el contenido de verbo que tiene. Y yo diría que en la medida que vamos desarrollando el programa, yo diría que vamos a entender cómo es que el verbo se puede transmitir como fuerza y voz. Porque en más documentos de la investigación que realizamos, estimados oyentes, me encontré una definición. Esto está en el Dios que adoran los hombres, que lo pueden descargar en la zona de biblioteca de la página de Descubriendo, en descargas allí. Lo pueden descargar, de la escritora Marcel Robert, y aquí se encuentra un fragmento que nos enseña que el verbo es el cognoscimiento de la totalidad. Ojo, no el conocimiento, sino el cognoscimiento, un conocimiento más profundo. Es el poder de vida, la información centrada en la luz, el ser energético espiritual de conciencia, alma de las creaciones que fue y es el principio del todo, de las luminarias o pijersoles universales. Por esto, cada hombre terrestre o universal
está conectado al verbo por fibras o filamentos de pensamiento, sentido en vibración de color, el sentido de su voz dentro de sí, por el calor de su fuego interior o código único e individual que forman la imagen real de cristales luminosos, esa mecánica espiral de las energías ordenadas de los mundos, la ley suprema del soy, fusionada como manantial de cristales, la voz final que se expande e inicia cada vez en un nuevo tiempo del hombre y sus planetas que habita. Bueno, lo que yo entiendo aquí, además de entregarnos, ¿no?, una definición, unos conocimientos que nos ayudan a comprender más el verbo como ese conocimiento y poder de vida de toda la creación, nos enseña aquí que el verbo es transmitido o es conectado a través de filamentos a los hombres, pero a través de los soles universales, como dice aquí. Entonces, aquí se entiende algo, ¿no?, importante, porque cuando hablamos del verbo como fuerza, como resonancia, ahí, y Juan hablaba de los cristales y toda esa energía que se transmite a través de los cristales, hay algo que se entiende asociándolo también con la primera definición que damos, que proviene del griego o de la palabra logos, que es del griego antiguo. Y esa palabra logos, estimados oyentes, del griego antiguo, hace referencia a lo que es la inteligencia, a lo que es pensamiento y a lo que es sabiduría. Los antiguos griegos se tenía el conocimiento de que los logos, los astros, las estrellas, tenían vida. No como ahora que se cree que el sol es simplemente una bola de fuego, una planta nuclear, sino que ellos entendían, y no solamente en Grecia, vamos aquí a la América, nuestros aún antiguos, más, la que tenían bien clara. tenían claro de que el logo solar que nos alumbra, que tenemos aquí cerquita, es un ser de vida, que tiene inteligencia y transmite pensamiento y vida a la Tierra. Entonces, los logos o los soles, con su energía y luz, son los que transmiten a los mundos y a los planetas esa fuerza y energía del verbo, que llega a los planetas y llega a las criaturas, y hay un transductor, como tú decías, o un conector, que ese es el filamento que habla aquí, y es el corazón humano. El corazón humano es el que recibe esa energía, que es el chispazo, ¿no?, que alguna vez hablábamos aquí sobre la inteligencia y sabiduría del corazón. Bueno, tú tienes un video, Claro, en el canal donde hablas de esto, y esa energía que llega al nodo sinusal es recibida directamente del logo solar. Es decir, que si el logo solar, vamos a poner el escenario, se apagara, ¿no?, por un momento, al poco tiempo acabaría la vida en el planeta Tierra. por decirlo así, la conexión que tiene el hombre con el verbo y la vida es a través del corazón, del nodo sinusal. Entonces, ¿cómo sería? Aquí uno se pregunta, ¿cómo sería la interconexión que tiene el nodo sinusal con sus células especializadas con la energía del verbo en la creación? ¿Cómo sería el contacto, no? Entonces estamos hablando de energías que están en dimensiones más allá de lo que nosotros podemos comprender, que nos conecta como ondas de información que viajan desde los logos solares. Sí, yo le llamaría resonancia, que es la resonancia que llega desde nuestro sol inicialmente, como ese vector que emite esa resonancia y es recibida por el corazón humano, pero también de las criaturas y del mismo planeta. Llega como resonancia y nos conecta, ese conector o ese filamento que nos mantiene con vida, evidentemente. De acuerdo, Me parece importante esto que estamos hablando, porque ya hemos sacado ese concepto religioso de la palabra verbo y ya lo estamos llevando a la parte ya humana, la parte que nos compete a nosotros, y es importante tener conciencia de lo que significa todo esto, porque mediante esas frecuencias, mediante esos transductores, va llegando información importante al planeta. Claro. Y es necesario, primero, conocer que el verbo tiene unas condiciones especiales, conocer de dónde viene y conocer cuál es la incidencia que tiene el verbo en nuestras vidas. Es decir, que el verbo, como esa sustancia en el todo, que sustenta y que da vida al todo, comunica, además, información, conocimiento y vida, ¿no? Exacto. Información, conocimiento y vida, información, conocimiento y sabiduría, o información, conocimiento, sabiduría y amor, que se manifiesta en todas las creaciones. Sí, cuando uno ve la perfección de la naturaleza, la perfección de los ecosistemas, sin la mano oscura que el hombre ha metido para distorsionar todo esto, entonces uno puede ver allí la inteligencia, la sabiduría y la trascendencia del verbo para sustentar el todo. Ahora, recuerdo también cómo en
Hechos de los Apóstoles se habla de el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y aquí no lo podemos entonces llevar al verbo, ¿no? Al verbo, Sí. exacto. Lo voy a hacer para que lo entendamos así. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, estamos hablando de Hechos 17:24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, el verbo, ¿sí? No habita en templos hechos por manos humanas. Ya se entiende más, ¿no? Que son piedra muerta. Es piedra, ¿no? Vida, son piedras apiñadas ahí para crear un espacio para decirnos que allí hay un ser corpóreo que hay que adorar. No. Después dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues en él, pues, vivimos, nos movemos y somos. Ya refiriéndonos directamente al contexto que estamos tocando del verbo. No podemos buscarlo lejos porque se encuentra dentro y de la pues y misma vida. abunda alrededor. ¿Sí? Cuando nosotros respiramos, por ejemplo, amigos oyentes, el oxígeno que nos transmite la vida, o bebemos el agua, tomamos el agua, o cuando recibimos los rayos del sol, estamos recibiendo esa misma carga de las dimensiones del verbo, de la energía del verbo. Exacto, nosotros lo que debemos hacer es crear ese nuevo pensamiento de que en nuestras vidas está permanentemente la manifestación del verbo. Por ejemplo, cuando nosotros escuchamos el sonido de una playa, cuando nosotros escuchamos un pájaro cantar, esa es una manifestación del verbo que no somos conscientes que la estamos recibiendo, que no somos conscientes que estamos recibiendo esa información, pero siempre está allí presente. E internamente, así como lo viene relatando Neil, también tenemos esa manifestación permanente en una voz, en una condición que debemos estar sumamente percibidos para. Claro. Así entonces, por ejemplo, si vemos que los logos, en este caso el verbo para hablar, verbo logos, Uh-huh. soles centrales, soles mayores, soles menores como el nuestro, un sol menor, pero no por eso menos importante para la creación nuestra. Él transmite a través de sus rayos de luz, a través de esas partículas con movimiento, con frecuencia, con energía, manifiesta el verbo, ¿no? Que toca, por ejemplo, las plantas, los árboles y permite que los frutos sean. Y nosotros tomar esos frutos y comerlos. Y ellos nos dan esa misma vida. Por lo tanto, cuando estamos comiendo, nos estamos alimentando de el producto de la naturaleza, estamos comiendo directamente en una dimensión distinta el verbo. Comemos verbo. Eso es. Ahora, lo distinto a ese verbo que llena de vida nuestro organismo, nuestro cuerpo físico, lo contrario a eso sería la manipulación que estamos haciendo de los elementos, ya destruyendo o distorsionando el poder del verbo, porque ya no da vida, sino destrucción, daña, contamina el medio ambiente. Es decir, la contaminación. que la fuerza oscura que habita este planeta, esta fuerza que ha distorsionado todo, que va en contra de la vida, ha sido capaz de destruir, bueno, se podría destruir el verbo, diría yo. No, yo diría que no destruirlo, sino más bien manipular, digamos, la condición original que tiene una creación. Es decir, si se toma, por ejemplo, el plástico, donde se embotellan o se envasan, por ejemplo, el agua, que el agua es obviamente el líquido vital, y el plástico que la conserva allí, si tú lo tiras, contamina. Pero ese plástico fue sustraído de la tierra, por lo tanto tiene los elementos, o sea, tiene el verbo, solo que fue modificado para que no produzca más vida al ser arrojado a, O sea, a la pierde tierra. pierde la armonía. Pierde la condición original de Armónica producir vida. de vida, armónica de vida. Bueno, vamos a hacer un espacio para los oyentes que nos escriben a través de las diferentes plataformas. Vamos a iniciar a través de rcpc.co, es decir, la página de RCPC. Tenemos a Diana Pájaro. Saludos para la mesa de trabajo con mucha expectativa. Saludos desde Cartagena. Fuerte abrazo, Diana. También Ilona está en la misma ciudad de Cartagena en sintonía. También Jackie GM. Buenas noches. Buenas noches. También está Jesús Vargas. Jesús Vargas, hombre azul. Las personas formadas por el barro podrán sentir el verbo. Hace una pregunta. ¿Podrán sentir el verbo las personas formadas del barro? Bueno, hay que también recordar que en la manipulación que se hizo del barro, recordar que el Adán no se movió. Y allí fue donde se insufló, ¿verdad?
El verbo. El verbo. El aliento de vida, que vendría Ya. siendo el verbo. Contuvo la vida, que fue lo que hizo que se levantara él. En toda esta simbología, para entender la creación del Adán, entra el verbo a hacer vida en él para que sea un ser viviente, valga la redundancia. Vamos también al WhatsApp. Al WhatsApp nos escribe Maricel desde la ciudad de Cali y está en sintonía. Un fuerte abrazo para ella. También Jaudra Cautín, que está desde Argentina. Buenas noches, saludos a la mesa de trabajo conectada. Buenos desde Buenos Aires. Excelente tema el de hoy. Entonces el verbo, la palabra impregnada de emoción, ¿es el verbo la palabra impregnada de emoción? Pues yo diría que no. No, no tiene que ver con la emoción. O sentimentalismos nuestros No. acá. No, ya eso es otra cuestión. Sí, tenemos el saludo de Leonel, que está en México. Saludos, amigos de mesa de trabajo aquí en sintonía. También Nelson Bueno, que está desde Neiva, Huila. Jorge William está atento también. Nos reporta sintonía directamente. Oyentes como Ronald. Ronald está ahí conectado en el Facebook Live. También saludamos a Jesús Vargas desde la ciudad de Cali. Él nos dice, hay un camarón que ve todos los colores. Se llama mantis o mantis. Los colores primarios que ve una persona, que son básicos, los colores que ve un ave, que son mayores, y mantis, que ve una gama superior dentro de la vibración y frecuencia de la energía. Vamos entonces al Facebook Live. Al Facebook está Joan Ortiz, dice, hola, buenas noches, saludos desde mi bella Palmira señorial. Está Carlos Fernando Montes, dice, saludos, saludos a Muachis. Bueno, aquí están en sintonía todas esas personas y un saludo muy especial. Bien, Eduardo Jaime Flores le dice lo que lee el señor de camiseta roja, refiriéndose a Salín. Él está preguntando, esto parece más metafísica. Bueno, aquí hay un compañero en los oyentes decir que la información que acabas de leer, Salín, parece metafísica. ¿Qué tendrías para aportarle a Eduardo Jaimes Flores? Bueno, imagino que hace referencia a lo que leí del libro Dios que adoran los hombres. Bueno, esto ocurre lo mismo con lo que hablamos al principio. Si yo cojo un documento del Nuevo Testamento, un versículo, y lo leo, voy a sonar religioso. No, y es que hay una cosa importante, disculpa que te interrumpa, en lo que Eduardo ha hecho, y lo hacemos casi la mayoría, y es que cuando estamos escuchando algo, inmediatamente buscamos ponerle la etiqueta. Sí, De acuerdo a lo que hemos escuchado. Es decir, que si alguien comenzó a hablar y entonces habló de Jesús, tocó versículos, dijo amén, entonces inmediatamente lo etiquetamos como pues religioso. ¿Sí? Incluso hay diferencias notables entre el religioso protestante y el religioso católico, ¿no? Cada uno tiene como una forma. Sí, un tinte. O si comenzamos a hablar de Hermes Trismegisto, entonces estamos hablando de la palabra, del todo. Entonces bueno, suena, ahí entraría la metafísica. metafísica judía, y todo ese cuento. Sí. Sin embargo, para decirle a Eduardo, nosotros utilizamos los conocimientos. Para nosotros el conocimiento es uno, es universal, perenne, como dice la lógica. Y el trabajo que hemos hecho dedicadamente aquí es sacarle, rescatarlo, alguna vez dijimos eso, rescatarlo de las agrupaciones, de las instituciones, de las filosofías, y tomar lo que nos pertenece por heredad. Eso es lo que más o menos intentamos hacer. Sí, no buscamos encasillar lo que decimos. Obviamente los oyentes escucharán términos que habrán escuchado en otras corrientes, en algún lado, y pensarán que metafísica, que gnosis, pero yo diría que todas esas corrientes han tomado fragmentos de la verdad y han hecho con ellos pues un conocimiento, unas enseñanzas. Los sectorizan. Exacto. Sectorizan. Dividen el conocimiento y por eso es que se piensa que si alguien dice Jesús o toma la Biblia, bueno, ya es religioso. Pero no, aquí tomamos conocimientos, como decía Neil, digamos, entendiendo que el conocimiento es universal y intentamos buscarle la verdad que hay detrás de eso. Ahora, a Eduardo y a los demás oyentes que están allí en sintonía, decirles que aquí lo osado es no encasillarnos. Tenemos la profunda ventaja de no hacer parte de organizaciones ni filosóficas, ni religiosas, ni de carácter incluso científico, ¿no? Porque si lo vemos desde el punto de vista científico, no seríamos capaces de tocar otros textos y documentos. Claro. Entonces, esa libertad nos permite tomar de todos de lo que se entregó para la humanidad
y que quedó encasillado en organizaciones, tocarlo todo, entenderlo todo y tener una visión más amplia. Es lo y que desechar intentamos lo hacer. que consideremos que no. Sí, entonces cuando hablamos de eso, sucede mucho en nuestros programas y videos. La persona dice, pregunta si somos católicos, porque entonces estábamos hablando en contra de los protestantes en alguna oportunidad, por ejemplo, del Evangelio de la Prosperidad, del diezmo, todo ese cuento. O si en alguna oportunidad estamos hablando de la falsedad del sistema religioso implantado por el Vaticano. No, son protestantes, son... ¿sí? De todo eso hace parte de las etiquetas y las marcas que desafortunadamente un mundo dividido desde el mismo conocimiento generó. Las organizaciones han hecho eso. Intentamos librarnos de eso. También nos dice aquí, co-creando con Verónica García, el verbo es la expresión o expansión de una característica primigenia que es la vida. Una explicación muy cercana también a lo que hemos venido desarrollando. Víctor Hugo Quiroz dice, cuando se habla de demiurgo, o sea, el verbo en las escuelas iniciáticas se habla de manera general, lo cual tenemos conceptos cerrados y andamos en tinieblas. Cuando hablamos del demiurgo, miren lo que dice él, cuando se habla del demiurgo, o sea, el verbo en las escuelas iniciáticas, se habla de manera general. Es decir, que ellos podían también decir que el verbo es eso, ¿no? El demiurgo es Yaldabaoth. Yaldabaoth, exacto. Y allí en Yaldabaoth no hay verbo. Y la prueba es lo que tú mencionabas, ¿no? Cuando se dispusieron a crear al hombre, al Adán, no se les dio. No se movía. Porque no pueden crear mediante el poder del verbo. Claro, no lo contienen. Y otra cosa... Y es así de acuerdo a la manipulación que estamos viviendo ahora, la representación del mundo en contaminación, tanto del aire, tanto de la tierra, ha sido por incidencia de ellos. Es decir, que todo lo que ellos crean es muerte, no generan en absoluto vida. Bien, saludamos a Mayerly Andrea Ortiz, buenas noches, un saludo para ella. Leticia García Aguirre, que está en México también. Saludamos a Tamaya Campos también, a estimados oyentes, Luis Maestre, hola chicos, saludos, reportando sintonía desde Valledupar. Reinaldo Rodríguez desde la República Dominicana, un saludo para ese gran equipo, gracias Reinaldo. Carlos Pino, nos saludan, saludos muchachos, excelente tema. Y el hombre, cuando recrea la imagen del Cristo en su vida, se convierte en el verbo de Dios vivo o la mano del obrador que conduce la acción, lo que está diciendo Carlos Pino, en un aporte bastante interesante. Sí. También tenemos el saludo de Rosaura Valderrama, muy buenas noches. Saludos desde Jumbo, un abrazo de corazón. También tenemos a Coco Ramírez, conectada también, y a Reinaldo Seño. Hola, hermanos, un fuerte abrazo desde Lima, Perú. Tenemos oyentes que se conectan desde diferentes lugares de nuestra querida América Latina. Ok. Bueno, hablamos hace un momento, luego de los saludos a los oyentes, sobre cómo el verbo puede ser transmitido, encarnado por seres humanos. Tengo aquí un fragmento del mismo documento. Tengo un fragmento del mismo documento del Dios que adoran los hombres, que también nos ayuda a comprender cómo funciona esto. El verbo desciende, se encarna para nosotros como código universal del supremo trono, se desprende hasta las galaxias mayores, se comprime en sistemas solares, extendiéndose libre para ser conducido solo por los del poder yo soy, y llega a los mundos y en ellos a los hombres de conciencia que lo sienten en el corazón, por lo que hablábamos ahora, ¿no? Llega al corazón humano. Lo decodifican por comprensión de conciencia en sus cuerpos, mentes y espíritus, haciendo vibrar sus sentidos hasta depurarlos, quemarlos en ese fuego, porque el verbo es fuego, extendido por filamentos de ser y fibras en cada humano, creando en este fuego como saber, palabra interior, ahora lavado para resurrección y justicia. Entonces lo que se entiende aquí es cómo desciende el verbo desde ese principio original, desciende por las galaxias, por los soles mayores, los logos, y este verbo, esta resonancia en verbo es transmitida a los mundos y en ellos a los hombres, que es recibido o decodificado por su corazón. Entonces, aquí nos da a entender que solo aquellos que logren decodificar esa fuerza que llega, ese verbo, en sus cuerpos, en sus mentes y espíritus,
serán capaces de transmitirlo. Bueno, ¿y cuándo es que nosotros podemos sentir el verbo y transmitirlo? Ya de una manera práctica. Ahora, En esta escritura que tú acabas de leer. también hay que recordar que bíblicamente está escrito que ese poder del verbo en cierto momento se derramaría sobre toda carne. Y es precisamente para un despertar de conciencia que nos ayude a identificar cada una de las manipulaciones en las que el ser humano está actualmente sumergido. Bien, por esta entonces invasión. les decía a ustedes que sería interesante que reflexionáramos sobre la capacidad que nosotros tenemos de sentir ese verbo como una energía dentro de nosotros, esa fuerza que nos mantiene vivos y cómo sintonizarse, porque es la invitación que hace este escrito que tú nos mencionas, sintonizarse, ajustarse a él y poder retransmitirlo, compartirlo, vivirlo. Entonces, esa parte me parece muy importante que la dialoguemos aquí con los oyentes, porque al final es lo que nos interesa, ¿no? No simplemente dejarlo en el concepto, sino cómo logramos vivir nosotros en la fuerza primigenia del verbo, ¿verdad? Entonces, un ejemplo sería que yo pondría, ¿no? Para sintonizarme, precisamente la vibración del verbo es conectarme cada día más con las cosas que trascienden dentro de el diseño natural. Estamos hablando de conectarme más a las cosas naturales, por ejemplo, en lo que yo me alimento, alimentarme de verbo, de vida. Alimentarme no solamente esto, sino las relaciones que yo tengo en el mundo, ¿no? El mundo me ha aislado completamente de la vibración del verbo, porque estamos en función, por ejemplo, de la riqueza. Y cada vez que esto ocurre, pues nos alejamos de esa esencia original. O también en las relaciones interpersonales, esa capacidad que nosotros tenemos de amar es una capacidad propia del verbo, de amar de verdad, amar de forma real y no bajo la conveniencia que el mundo enseñó, que no es la manifestación del verbo. O la necesidad de ayudar, colaborar, compartir, o la necesidad de ayudar dentro de parámetros reales o de enseñar dentro de parámetros de la verdad. Ahí entonces estamos manifestando la esencia de vida y verbo que está contenida en nosotros. Las acciones que podamos nosotros desarrollar, que podamos nosotros inundar y contagiar de vida a los demás. Yo hacía un video hace un tiempo y decía que cuando en nosotros surge la necesidad de ayudar al otro en un momento difícil, es el poder del verbo actuando en nosotros, que no pregunta cualquier cosa que condiciona esa ayuda, sino la simple necesidad de conectarnos por función o en función de la vida misma. Entonces, yo pienso que todo ese verbo que tiene una sustancia, una esencia, una energía, una vibración en el todo, también debe ser sentido, como tú lo recomiendas en el escrito, y manifestado, proliferado, compartido, ¿sí? Para que no sea simplemente pues conceptos que tenemos allí. Bueno, yo lo entendería también o complementaría lo que estás diciendo con esa fuerza del verbo, porque una de las condiciones que vivimos como humanidad es el tema de la manipulación. Es decir, digamos que esto que estamos hablando podría sonar complejo, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo transmitir una fuerza que es desde el origen, que es transmitida por los soles? Y veo mi vida y bueno, es un caos. Alguien podría pensar así. Pero yo diría que es más sencillo, entre comillas, de lo que podría parecer. Entonces pongo el ejemplo de pronto del hombre que pues era mujeriego y en algún momento pues se da cuenta de que eso que estaba haciendo pues estaba dañando a otras personas y se estaba dañando él mismo y decide hacer un cambio, una transformación de su pensamiento, de sus acciones. Es decir, empieza a quemar esa contaminación que tenía por dentro y empieza a hacer un proceso, un trabajo. Pero algo importante que dice aquí, lo hace por comprensión de conciencia, no por religiosidad, no por miedo, no porque le dijeron, no por nada de estas cosas. Por o como lo decíamos, una transformación consciente por aplicación del conocimiento. Por aplicación, porque es consciente y comprende lo que vive y lo que vivió y por qué le hizo daño y por qué hizo daño. Entonces, ahí hay un proceso que genera en ese hombre una fuerza, una condición distinta, una condición de justicia en ese punto que estoy tocando, de ese desorden, pues ahí en Éfeso, ¿no? Que hace referencia al primer logosol. Entonces, una vez ese hombre comprende y toma conciencia de esa situación, ¿cuál será la fuerza y la autoridad una vez haya superado esa dificultad al expresárselo a otras personas
o a otros hombres, por ejemplo, que estén pasando por la misma situación. Porque estuvo revestido de acciones, de Exacto. transformación, y ahí está el verbo. Exacto, ahí se limpió en acciones y tiene la fuerza, la autoridad para tocar las partículas del verbo que están dentro de esas otras personas, porque como el verbo es vibración, se transmite por resonancia. Entonces ahí es donde entra la palabra. O sea, la voz. La voz, o no el los mensaje. términos de las palabras, sino la carga que tienen. Yo puedo hablar bonito, entonces yo puedo decir, sí, muchachos, la infidelidad es dañina, pero no tiene una carga de fuerza y Porque poderío. no hay acción, verbo que Que lo haya respalde. sustentado, ¿no? Exacto. O como Entonces, dice, no podrán hablar en mi nombre si no sí, tienen esa voz esa voz interior. interior. Entonces, si eso está lleno de acciones conscientes y por comprensión, entonces ya la fuerza que toca ya es primero la que distinta. se emana, ¿no? La que se emana, La que sí. se emana y después y toca. toca a las otras personas. Entonces, como es vibración y resonancia, las partículas que están dentro del corazón de esas personas comienzan a vibrar por resonancia. O sea, por ejemplo, cuando leemos el mensaje de Jesús está lleno de verbo. Claro. Podría tener sentido cuando decimos que la palabra escrita es el verbo de Dios. Sí, digamos que tiene un sustento real, pero en la base, pero encima le han colocado otras cosas, Claro, como por ya ejemplo, en la ejecución de lo que ese realmente conocimiento es, se pierde. se pierde, como el tema de que no, el verbo es la acción, sí, porque el verbo es lo que anima todo, la acción de correr, o eso que se enseña en lenguaje. Sí, en la base es la verdad, pero eso no es una ciencia, no es una, digamos, no es una asignatura, es una mecánica original que es en la creación, pero que no la hemos entendido, no la hemos comprendido. Sin embargo, esa no es la única forma en la que el verbo se puede manifestar, No, por mediante la supuesto. palabra. Nosotros leyendo también una frase, esa frase puede contener Claro, verbo. como lo que él decía del mensaje. Exacto, escuchando ese mensaje también puede tener verbo. Comiendo ese mensaje puede tener verbo. Y Que es te allí, vean, exacto. simplemente. Y es allí cuando el ser humano empieza a sentir esa fuerza, esas partículas se empiezan a despertar y lo que es aún mejor, buscamos siempre, o el ser humano por naturaleza busca siempre esa condición del verbo, estar en esa vibración. Bien, entonces ahí entendemos muchas cosas que se nos han escrito, que se nos han dicho, por ejemplo, en el sentido de quién es realmente Dios. Cuando lo llevamos al verbo, pues tiene una dimensión completamente distinta y podemos entenderlo, por supuesto, aún más. Ahora no es tiempo de conocer aún la totalidad del verbo porque estamos en un proceso Claro. de ascenso y Sí, lo vamos a claro. entender a la medida o en el tiempo que estamos. Entonces, por eso tú hablabas de la contundencia y fuerza con que habló Jesús, con que habló Juan, Pedro en su momento, y entendemos por qué tocaba y sigue tocando, por ejemplo, el mensaje de Jesús 2000 años después. Yo me imagino en aquella época las personas que lo escuchaban, la fuerza y contundencia, por ejemplo, cuando le habló a los fariseos allí en el templo, que les decía hipócritas, guías ciegos. Yo me imagino esa gente temblaba, ¿no? Los fariseos temblaba porque quien les estaba hablando lo hacía con una autoridad y una justicia que removía todo, y las personas que estaban alrededor que lo escuchaban obviamente se identificaban y le reconocían. Pero entonces el poder del verbo ahí de hacer temblar las tinieblas es contundente, ¿no? Claro. Y es una fuerza contra las tinieblas también podríamos definir. Claro, me gustaría también traer a colación que no solamente las personas que vivieron en el tiempo de Jesús fueron las que emanaron el verbo. Por ejemplo, si nosotros nos vamos aquí a Latinoamérica, Bolívar era un personaje que traía una condición especial en la liberación de todas estas tierras. Usó muchas veces esa fuerza del verbo. Lo podemos ver también en el discurso que él dio, Claro. que se llamó, ¿cómo? Recuérdame el nombre. Discurso de angostura. No, O lo que escribió. lo que en el Delirio del escribió Chimborazo. y el delirio del Chimborazo, y también lo que dijo en el Congreso aquí para buscar esos hombres y buscar esa fuerza de liberación aquí en Ahora, América Latina. recordaba ahorita la pregunta que nos hacía uno de nuestros oyentes, y cuando ahora tú hablas de Bolívar, entonces pues eres chavista, o No. somos chavistas. No, porque también sería gaitanista, por ejemplo, que también traía una condición en la que las personas que lo escuchaban sentían quizás un poderío Claro. que se identificaban. Mire lo con que él. dice el código 49 de la lógica. Es conocido como el final del sendero, el verbo. Aquí también el iluminado oye la voz que le habla.
Aquí también el iluminado oye la voz que le habla. Es una voz misteriosa, pero clara. Rompe el silencio de la ignorancia que reina entre los hombres y cada palabra es creativa, dinámica y amorosa. Este ente misterioso que está dentro de su corazón tiene vida, pero no tiene forma. Tiene voz, pero no tiene rostro. Una vez que despierta dentro de ti, resonará como palabra interior. Es el momento asombroso y dinámico en que palpa, escucha y comprende toda la sabiduría de la ley. Aquí está refiriendo que al final del sendero es contener la fuerza del verbo. Y este código, la lógica de la lógica, pues nos habla de ese ente misterioso que está dentro de nuestro corazón, que tiene vida pero que no tiene forma, que tiene voz pero que no tiene rostro. Una vez que despierta eso dentro de nosotros, resonará como palabra interior. Ahí está la resonancia. Ahí está la resonancia que se conecta con el verbo de vida en la creación. Y eso hace un eco indiscutiblemente en el interior del hombre que despierta una condición en él especial, que vendría siendo pues todos los ejemplos que hemos puesto de los personajes que... Sí, entonces ese es lo que el iluminado, ya no el buscador, sino el iluminado, ¿no? ¿Por qué? Porque el buscador apenas está en ese proceso de encontrar los conocimientos que le permitan definir quién es, qué hace aquí y para dónde va. Y luego que esto comienza a llenar su mente y espíritu, encuentra la iluminación. Y el final del sendero es encarnar la fuerza y poder del verbo, dice la lógica de la lógica. El verbo es la energía hecha carne, la fuerza hecha conocimiento, el conocimiento hecho creación, es la creación hecha principio de la verdad que es el hombre y el hombre que es el verbo de Dios. Entonces, fíjate cuando se dice, esto me hace entender que cuando el versículo dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres, es para entender que nosotros también encarnando esa esencia, somos ese hijo verbo de Dios. Claro, no, ya sale de que solamente fue Jesús y ya entonces se interpreta de que también es el mismo hombre que puede contener ese verbo. Y bueno, hay profecías como la que tú hablabas de que vendrán mensajeros que tendrán el poder del verbo en sus bocas. Más exactamente aquel mensaje de las estrellas que habla de que habrá 7 ángeles, ¿no? Y un solo pastor y tendrán el poder del verbo en sus bocas y harán milagros ante los ojos de los hombres, refiriéndose a los 7 ángeles de Apocalipsis. También. 7 mensajeros del verbo. Exactamente. Pero también la profecía del país al norte del sur en su estrofa 7 dice que varios se convertirán en mensajeros del verbo y lo tendrán. Está anunciando aquí de que habrán hombres, además de los que habla Apocalipsis, de esos 7, habrán hombres que se convertirán en transmisores, difusores del verbo de vida y por supuesto tienen que contenerlo, lo tendrán. Y eso es lo que tocará corazones, ¿no? Aquellas personas buscadoras que también hayan hecho un trabajo, porque el verbo resuena en aquellos corazones que hayan hecho un trabajo, ¿no? Resuena con las mismas partículas del verbo. Que además el logo solar transmite, porque ahora hay que hablar en la última etapa del proceso de la sincronicidad solar, ¿no? Que hablaban los mayas, que ahí también hay un conocimiento que nos fue entregado para entender de que más allá de ser solamente el tema de que aumenta la temperatura, de las eyecciones de masa coronar, que la ciencia pues habla muy bien, pero yo diría que no comprenden de fondo, ahí hay una ciencia espiritual que la humanidad todavía no hemos comprendido, porque esa energía que está llegando viene a remover esas partículas del verbo. Voy a colocar un pedacito del último, el sectarismo que habla y hace mención de los mensajeros del verbo. Existe un plan mayor, una esperanza en estos tiempos de transformación. Llega el conocimiento puro y verdadero para los sanos buscadores de la verdad. Sus portadores fueron anunciados hace mucho tiempo como los mensajeros de la luz y la verdad. Estos que por designio y por aplicación del saber contienen el poder del verbo en sus bocas y pueden hacer entender y desmenuzar los misterios que solo están dispuestos para este tiempo final. Estos harán resonar la verdad en los corazones de los justos. Tenemos que aprender a distinguirlos, a escucharles, porque sin duda ellos vienen a romper y a entregar la libertad del espíritu ante la oscura manipulación del sectarismo. Bien, ahí está lo que hacíamos en ese último video refiriéndonos
a esos mensajeros que portarían el poder del verbo. Y lo digo allí cuando se menciona que por designio, es decir, por una preparación espiritual de encarnaciones, contienen un quehacer, ¿no? Por designio y aplicación del saber, es decir, la aplicación le entregaría la autoridad para que junto con ese designio puedan hablar y puedan transmitir un conocimiento de esperanza lleno y de verbo, ¿no? De vida para los hombres que estén apercibidos, porque esa es la otra, ¿no? Que estén vibrando una frecuencia que les permita resonar a la del verbo. Sí, porque tiene que resonar. Por eso cuando Jesús en su tiempo habló, no todos le escuchaban. Por eso él decía que él venía por sus ovejas. O sea que cuando Jesús dijo, yo conozco a mis ovejas y mis ovejas me reconocen. Es esa voz verbo, esa esencia verbo que está en la creación y que resuena y que es reconocida. Claro. Y el que no es del verbo porque hace parte de la tergiversación del mismo, entonces no lo va a percibir. Y él decía, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Sí, por eso es que en definitiva lo matan, porque no trae la frecuencia que ellos estaban esperando que viniera. Bueno, lo mataron para mal porque se les levantó, ¿no? Exacto. Como la canción de Mercedes Sosa que dice que cuántas veces me mataron, cuántas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí. Doy gracias a la desgracia, doy gracias a la desgracia, a la mano con puñal que me mató tan mal, porque aquí estoy cantando. Entonces, a Jesús lo mataron mal porque se le levantó. Sí, no y a nosotros también, porque a pesar de que esta fuerza oscura nos ha querido manipular con el miedo a la muerte, entonces nosotros les volvemos cada rato, ¿no? Solo que sin la conciencia de que encarnamos, pero les volvemos y les volvemos, sí. Y eso los tiene como medio locos porque no han podido detenernos en nuestro proceso ascendente y encarnante, ¿no? Claro. Sí, bueno, hablaba del sol, de nuestro sol, que está en plena actividad fotónica. Bueno, es evidente de que el sol está teniendo un comportamiento anómalo, no de este año, sino ya varios años atrás. Y bueno, ha decretado esa batalla, podríamos llamarle, solar contra ese espíritu o esa manipulación sobre el planeta. Y pues los invasores, aquella fuerza oscura que cayó aquí hace mucho tiempo, levantando el vibrar de los demás soles de la galaxia y estos a su vez obedeciendo a Hunahku, como llamaban los mayas, al sol central de nuestra galaxia, ¿no? Que emite ese pulsar que sincroniza los soles. Han ordenado el levantamiento de la energía verbo del principio de las creaciones. Los soles están listos en el aplicar y a punto de ejecutar y esparcir esta energía. Solo falta que el yo soy del hombre terrestre se levante, ¿no? Se sincronice con esa energía que está llegando para que ocurra la manifestación universal del verbo en este planeta. Es decir, que hay una condición, es que el planeta Tierra con la humanidad terrestre está desconectada de la creación. O sea, no hay una resonancia directa con ese verbo que viene llegando. Entonces, lo que entiendo yo es que la energía extra que el sol está emanando viene a sincronizar lo que está sucediendo aquí. Entonces, por eso es importante lo que ustedes decían ahora, las personas que se sincronicen. Tú hacías un video sobre el día de la purificación y ahí dabas unas claves para estar sincronizados con esa energía solar que está llegando. Sí, es como una frecuencia del verbo que se manifiesta en estos tiempos para la transformación de la humanidad, teniendo en cuenta que estamos viviendo un momento de crisis en el que si no se producen los cambios, pues no hay nada que hacer en el futuro de la humanidad. Sí. Sin embargo, esa energía viene a auxiliar a los hombres, pero vibrando una frecuencia. Habitualmente, el hombre promedio vibra una frecuencia inferior. Sí. Entonces, su misión, acorde al mensaje estelar y a todos los conocimientos espirituales, es a que eleve la vibración para que llegue a la sintonía y frecuencia de ese verbo para generar en él una transformación, como le dice, consciente en los mejores, los que se sincronicen. Y las herramientas las hemos venido otorgando en los videos, en las conferencias o en los programas, ¿no? Y una de ellas, pues, es alejarnos de esa condición de miedo permanente que tenemos, o de odio, ¿sí? O de rencor, o del pensamiento materializado que la humanidad, o en que la humanidad ha permitido que se le sumerja. A pesar de que se está en corrientes religiosas, siempre se cree que la dimensión de la prosperidad es la dimensión de un hijo de Dios, no entendiendo que cada vez que nos sumergimos en ese mundo de materia, pues nos bajamos más de frecuencia y no logramos sintonizarnos con el verbo de la creación. Y de cierta manera ese pensamiento material a nosotros nos lleva a una carencia de identidad. Y por eso es que el ser humano se mantiene en una vibración, el ser humano promedio
se mantiene en una vibración no acorde con lo que está pasando actualmente. Entonces, el reto es que en la medida en que nosotros vayamos recuperando nuestra identidad, sepamos de dónde venimos, tengamos un propósito claro, en esa medida nuestra frecuencia, nuestra vibración va a ir a un punto en donde sí vamos a poder reconocer esa esencia del verbo, va a hacer eco en nosotros y vamos a empezar a hacer ese trabajo de transmitir el mensaje, Claro. de aplicación del mensaje y sobre todo, lo que les recomendamos aquí siempre, de comprobación del mensaje. No, y cuando hablamos, por ejemplo, de la amargura en que vivimos, del vicio y amargura, como la primera ley del cuerpo luminoso, la ley de ascenso, cuando vivimos amargados, preocupados, enojados, distanciados, o sea, toda esa condición que habitualmente desarrolla el hombre terrestre por el mundo en que lo metieron, sin duda no nos hace sentir y sincronizarnos a la resonancia del verbo. Por lo tanto, no podemos hablar en la dimensión del mismo y cada vez nos alejamos de la vida, que al final es el propósito del verbo. Lo que hay Bien. más mensajes. Más mensajes de los oyentes. Sí. Jairo Porras nos dice buenas noches desde Tuluá, Valle del Cauca. Felicitaciones, súper claro en todo. Gracias, gracias Jairo por tu aporte y tu opinión sobre el programa que estamos realizando. También está David Clark Coronel, saludos de un mexicano viviendo en Chile. Gracias a ustedes se abrió mi entendimiento y obvio primero gracias a Jesús, al Padre y a Bárbelo. Está por acá René Llantero, que nos manda abrazos y dice se ve clarísimo, abrazos desde Guatemala. También Eduardo Jaimes, gracias por tu apoyo, es algo invaluable, gracias. Ah, sí. Carlos Centeno nos saluda desde Costa Rica. Juan Muriel desde Bogotá nos envía saludos. Y también Carlos Fernando Montes, saludos a Muachis. Ah, bueno, ese mensaje ya lo leía Juan Manuel. Ok, tiene un problema Salín con el micrófono. Sí, Sandra Van der Leyen también nos dice de Aruba en sintonía, saludos. Ah, un fuerte abrazo para Sandra, que Claro. está muy pendiente siempre e impulsando el trabajo de Descubriendo y de RCPC. También queremos hacer y destacar el apoyo que hemos recibido, un apoyo irrestricto de la familia de William Matamoros. Sí. Ellos están en los Estados Unidos. William nos ayuda en la edición de los programas, estos programas que después monta en su canal. Despierta, este es el tiempo. A la señora Irene por ocuparse y de Descubriendo para que esto siga adelante. Un fuerte abrazo para esta linda Hombre, familia. sí, William y su familia y la señora Sandra también han sido un gran apoyo para el trabajo que se está haciendo. Y hombre, le enviamos un fuerte abrazo y qué bueno que estén ahí en sintonía también. Sí, Muy claro, bien. un saludo muy especial para ellos y estamos aquí es por ellos precisamente. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, ya nos vamos, amigos oyentes. Son las 8:49. Les hemos entregado, les hemos otorgado, pues lo que en investigación tenemos. ¿Alguna conclusión para terminar, muchachos? Bueno, yo creo que la conclusión importante y lo que este programa nos ayudó a entender, por supuesto, de manera inicial, porque no tocamos, pues, digamos, no podemos abordar todo el tema, es que sacamos el verbo de ese simple concepto o limitancia religiosa que hasta ahora se ha tenido y logramos entender que el verbo es una fuerza universal, una condición que es desde el origen y sobre todo que se ha transmitido desde los soles hasta los hombres y que no tiene nada que ver con asignaturas, con algún tipo de teología o religión, sino que es la misma vida, ¿no? La fuerza y poder de la vida que encarnamos y que podemos impulsar y transmitir a los otros. De alguna forma, cuando nosotros recibimos el apoyo de los oyentes con sus sintonías, esa fuerza que nos dan, ¿no? Para continuar y que nos ayuda a seguir llevando este mensaje a muchas más personas. Entonces, para mí ha sido ese el aprendizaje y bueno, agradecerles a todos por su sintonía. Bueno, yo veo el verbo como una herencia, ¿no? El ser humano de este planeta cuando debe recibir una herencia, primero tiene que esperar el descenso, la desencarnación, la muerte de alguien para recibir su premio. En este caso, el verbo es una herencia que si nosotros morimos a ese pensamiento material, si nosotros morimos a esa falta de identidad y a esas condiciones de vicios y de amarguras que nos mantienen atados a una frecuencia baja, si nosotros morimos a eso, vamos a recibir como herencia el verbo y en definitiva de la vida, y eso es lo que a nosotros nos va a garantizar la propagación de la misma. Fíjate, hace 7 días, 8 días, como decimos habitualmente, estábamos hablando del Cristo, esa fuerza interior, esa fuerza que vino
Jesús a sentirla y enseñarlas cómo despertarla. Y hoy estamos hablando del verbo. Parecieran términos alejados, pero al final es como la multiforma o la multisabiduría para nosotros de alguna manera conectarnos con él. Olga Lucía Pulesio dice en sintonía desde Neiva, Huila, en nuestro compromiso de prepararnos para despertar nuestra conciencia, trabajar en nuestro interior, elevar nuestra vibración, reconocer cuál es nuestra misión. Un saludo para ella. Miguel de España dice, gracias por ayudarnos a realizar y comprender más en profundidad lo que dice Juan 5:39. Bien, allá Miguel desde España debe estar trasnochado, ya lo soltamos para que se vaya a dormir, para que se vaya a acostar. Y un saludo para todos los oyentes. Bien, el próximo fin de semana, el próximo viernes a las 7:30 estaremos en Descubriendo TV. Estaremos en el programa televisado, por supuesto, lo pueden seguir escuchando por RCPC, pero estaremos a través del canal en YouTube. Así, seguimos en esta nueva dimensión que nos hemos propuesto los integrantes de la mesa investigativa del programa Descubriendo. Les invitamos a que nos acompañen en el diferido el próximo martes a las 9 de la noche, aquí en rcpc.co. Y por supuesto, invitarles a los programas que están colgados en audio en nuestra página descubriendo.com.co, a los videos que venimos realizando, las videoconferencias. Les quiero invitar mañana en el canal de Descubriendo, estaremos transmitiendo a las 5 de la tarde la videoconferencia El Pensamiento y Vocación Catedral. En esta conferencia que entregaremos mañana, le explicaremos cuál es la ciencia aquella que diseñó, por ejemplo, las catedrales góticas y cómo dentro de estas catedrales se hace un manejo de energía a los creyentes para robarles esa energía precisamente y otras cosas más. Esto a las 5 de la tarde mañana en vivo y en directo a través del canal en YouTube. La videoconferencia, El Pensamiento y Vocación Catedral. Esta es la invitación. Nos despedimos. Gracias, muchachos, por disponerse y compartir con los oyentes de Descubriendo su investigación. A todos ustedes, agradecidos y un fuerte abrazo de corazón. Recuerden, aquí en Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima.